En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el tercer domingo después de Epifanía. Y como el domingo pasado estuve explicando lo que es el magisterio y lo que todos deben de saber, pero no todos lo saben, hay que aclarar cada vez más, precisar cada vez más, pero con documentos. Porque lo increíble es que parece que nadie sabe lo que es la infalibilidad. La infalibilidad es cátedra, la infalibilidad ordinaria, universal. Es increíble. Y no es que la Iglesia no lo haya dicho claramente. La Iglesia lo ha dicho claramente. Lo que pasa es que los hombres de Iglesia, en su tosuda miopía e ignorancia, en una erudición de pompa, pero de poca sabiduría y caletre, inteligencia, con penetración, tergiversa las palabras. Y si yo ya digo que es cátedra puede significar esto o lo otro, me tiré el dogma. Y por ende eso repercute en el concepto de autoridad y de obediencia. Y repercute en todo. Lamentablemente, Monseñor Lefebvre y de Castro Mayer, lo tengo que decir, porque como no lo decían claramente, concisamente, lo tuve que estudiar desde que entré a la fraternidad, para imbuirme de lo que la Iglesia ha dicho. Ese fue uno de los errores de estos obispos. Amén de que se metieran a dictaminar qué pensaban o qué postura tomaban ante el Papa, si sede vacante, si no, que si chichín, chichán. Pero ¿cuál es la doctrina? Monseñor Williamson como profesor enseñaba una cosa, el otro como profesor otra cosa, y cada uno se inventaba lo que entendía según su juicio. Y eso no es teología. Yo lo lamento. Hasta el mismo padre Calderón, que pasa por sabio, y no lo es, porque una cosa es ser inteligente y ser un gran dotado en ciencias naturales como físico nuclear, y otra cosa es ser un filósofo y un teólogo. Por la sencilla razón, en los grados de abstracción, el científico está en el segundo grado de abstracción y el metafísico en el mal llamado tercer grado, que no existe sino la separatio metafísica, que nos hace distinguir en el ser la esencia y el esse utactus essende, o ser o acto de existir, pero que no es la existencia. Y por eso el tomismo se resume en la gran distinción real mal llamada de esencia y existencia, sino de esencia y ser, o esse en latín para que no haya confusión, utactus existendi, que hace existir a la esencia fuera de la posibilidad de ser. Y el no comprender esto llevó al modernismo, a la filosofía moderna. Entonces, el padre Calderón será muy inteligente como físico nuclear, pero no está en la separatio metafísica. Y lógico entonces que la teología le va a salir chueca. Y él hasta reconoce, con bastante tino, que hay una gran confusión en estos conceptos. Porque, por ejemplo, es cátedra se puede tomar como desde la cátedra de Pedro,
pero como mero o auténtico magisterio también puede significar, y eso es una estupidez. Y hablando más, dice: la distinción entre el magisterio ordinario y extraordinario es fuente de mayores confusiones. No, señor. La confusión está en los peritos, que son más perritos falderos que doctos sabios, en los teólogos, en los eruditos, en una fantasía de omnipulencia, de sabiduría y cátedra, y está en la flatulencia de su vanidad. Porque sin inteligencia, penetración, intus legere, leer dentro de las cosas, para ir a su esencia, ya hay un gran paso. Y entonces reconoce esa confusión. No lo digo yo. Yo lo que digo, a quién le echo la culpa. Y así, queriendo explicar, dice una herejía que mencioné y no precisé, y ahora tengo aquí el texto, en la página 36 del libro del candelero debajo del Selemín. Y dice: pero no todo magisterio, extraordinario o solemne, bueno, espérense, pero no todo el magisterio extraordinario o solemne es infalible. Esto es una herejía. Todo el magisterio extraordinario es infalible. Pero el magisterio extraordinario son 4, 5, 10, un párrafo, cuando mucho. Todo el otro contexto de una bula, de una encíclica, de una proclamación, o como lo quiera hacer el Papa, no es magisterio extraordinario. ¿Por qué? Porque el magisterio solemne es preciso y claro. Y no toda la encíclica o la perorata o la cuestión teológica de conjunto es extraordinario. Pero esto no se da cuenta y por eso dice: pero no todo magisterio extraordinario es infalible. Herejía. Y no la ha corregido. Y ese es el que forma a los seminaristas en las rejas. Y así salen los pobres curitas, más chuecos que un lagarto. Entonces, mis estimados hermanos, el derecho canónico, que compendia algunos puntos, a veces de teología, porque el derecho canónico no es más que la teología bajo la jurisdicción del derecho, para darle fuerza de ley, nos dice claramente en el canon del 1917, no el nuevo que no vale ni 5, hay que creer con fe, en el canon 1323, párrafo 1. Hay que creer con fe divina y católica todo lo que se contiene en la palabra de Dios, escrita o en la tradición divina, y que la Iglesia, por definición solemne o por magisterio ordinario universal, propone como divinamente revelado. Entonces hay dos maneras, según este canon, de definir un dogma: solemnemente o por un magisterio ordinario, no solemne, universal, es decir, del universo mundo, de la Iglesia,
los obispos en sus diócesis dispersos por el mundo bajo la cabeza del Papa, formando un cuerpo magisterial de la Iglesia. Y dice en el párrafo 2 del mismo canon: el dar definiciones solemnes pertenece tanto al concilio ecuménico como al romano pontífice cuando habla es cátedra. Entonces no es lo mismo la solemnidad o extraordinariedad de la infalibilidad en concilio ecuménico que el Papa solo por su cuenta y real gana ex cátedra. Son dos versiones, modos de proceder a la misma infalibilidad que viene de Dios. Y esto nadie lo han entendido ni en Econ, al punto de decir que el Papa participa en la infalibilidad a los obispos en el concilio ecuménico, por ejemplo. Es una estupidez. No se participa del Papa a los obispos, la participa el Espíritu Santo a su Iglesia constituida en cuerpo magisterial apostólico, del Papa como cabeza y de los obispos como cuerpo, que es muy distinto. Entonces hay dos modos de ser solemne. Y no es lo mismo el solemnes cátedra que el ecuménico, porque en el es cátedra el Papa está solo, no está en un concilio ecuménico con los otros, con esa infalibilidad que es colegial. Pero como el colegialismo estúpido liberal invadió, entonces todo lo que sea colegial. El magisterio colegial es el ecuménico, o el ordinario universal, y el no colegial es el Papa solo ex cátedra. Tampoco lo entienden ni lo explican. Así que si ustedes no entienden, no se preocupen, que hay muchos burros con sotana y que enseñan en los seminarios. Y no desde ahora, desde hace siglos. Y en el tercer párrafo del mismo canon, 1323, no se ha de tener por declarada o definida dogmáticamente ninguna verdad mientras eso no conste manifiestamente. Si no consta manifiestamente, no es una verdad definida o determinada o precisada dogmáticamente. ¿Está claro? Donde hay duda y confusión y no determinación, sino equivocidad, no hay dogma. Así de claro. Me lo está diciendo, traduciéndome en lenguaje jurídico, el derecho canónico. Pero no, tampoco entienden esto. Y cuando digo no entienden, es que ninguno entiende. Ni los tucistas, ni la fraternidad, ni los obispos de aquí ni de allá. Y no hablemos de los modernistas que no saben dónde están parados. Aunque hay muchos que son cultos, más cultos que los tradicionalistas. Ojo, porque hay mucho burrito en la tradición, ¿eh? Con y sin sotana. Y entonces la nota esclarecedora de este tercer párrafo del canon dice: el magisterio ordinario y universal de la Iglesia es el ejercido por todos los obispos del mundo en sus diócesis, bajo la dependencia del romano pontífice. Las enseñanzas del magisterio ordinario tienen igual valor que las del solemne.
Está clarísimo, pero no se entiende. O sea, de que burros son burros, animales y bestias. Y con todo derecho, justicia y caridad lo digo, porque eso es en la verdad. Y lo pruebo. Porque el que se quiere entonces brincar esto, pues que se vaya a vender arepas al mercado. Entonces está claro, no hay nada más que decir. Dos maneras de definir dogmáticamente, una solemne y otra ordinaria. Y de la extraordinaria hay dos modos, el ecuménico, concilio ecuménico no pastoral, es decir, un concilio universal de la Iglesia donde está el Papa y los obispos para definir, no para hacer una reunión solemne eclesiástica de bamboleo, de pomposidad, o el del Papa solo, porque el Papa tiene, y no al revés, porque nadie cuestionaba la infalibilidad de la Iglesia, que es divina, sino que el Papa tiene, goza del mismo privilegio de la infalibilidad de toda la Iglesia. Él solo, cuando se le dé su santa y perra y desgraciada gana. Pero eso tiene límites, porque las definiciones limitan la esencia de las cosas que me dicen lo que es, distinguiéndome de las otras cosas que no son ni pueden ser. Por eso, en el Denzinger, también dice Pío IX, en el Concilio Vaticano I, lo que sale resumido en el Canon 1323. Ahora bien, deben creerse con fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o tradicional, es decir, oral, y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas. Ora por solemne juicio, ora por su ordinario universal magisterio. Lo que dice el canon. Y aquí lo dice Vaticano II. No hay confusión. Si la hay es porque la cabecita no funciona de los imbéciles eruditos. Así de claro. Y al que es imbécil en materia teológica hay que derribarlo. Porque es la peor de las imposturas, la intelectual que conculca la verdad, y no hay derecho. Es peor que un estafador, que un ladrón, un falsificador de moneda. Pero eso no se ve. Y por eso, en la Pastor Eterno del mismo Concilio Vaticano II, nos dice, hablando de la definiciones cátedra del Papa, no fue prometido a los sucesores de Pedro el Espíritu Santo para que por revelación suya manifestaran nueva doctrina, sino que con su asistencia santamente custodiaran y fielmente expusieran la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe.
ese es el supremo magisterio, prerrogativa del Papa. No para una nueva doctrina, sino para que santamente custodiara y fielmente expusiera la revelación transmitida por los apóstoles en el depósito de la fe. No para otra cosa. Y si sale otra cosa, eso me da la pauta certera de que no está hablando es cátedra ni infaliblemente, sino en contra de su función y privilegio, al que traiciona y pisotea. Y por eso dice que esta sede de San Pedro permanece siempre intacta del error, según la promesa de nuestro Señor Divino Salvador hecha al principio de los apóstoles. Yo he rogado por ti a fin de que no desfallezca tu fe y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. O sea, que la confirmación de los hermanos en la fe es lo que ejerce el Papa cuando habla es cátedra, para que fielmente custodie y santamente explique, o al revés, ya no sé, vuelvo y leo, santamente custodie y fielmente expusiera o explique, no me equivoqué, la revelación, el depósito de la fe. En ese sentido, esta cátedra ha permanecido siempre incolume del error y no de las estupideces que Pedro, San Pedro y Chichaperro del Papa de turno haga o diga. Fuera de esa confirmación en la fe, esto tampoco se tiene claro. Y es que nadie lo tiene claro. Y que salga alguno de esos obispos, o todos juntos, Calderón y todos los profesores de CON, y a ver qué pasa. No lo tienen claro. No saben. Son unos burros ensotanados. Y eso me indigna y revienta. Porque no se puede mangonear, manipular, ensuciar, escupir, escrachar, excrementar la doctrina de la Iglesia por la ignorancia supina. Lo lamento, no por toser, sino por lo que digo. ¿Y cómo lo digo? Son peores que los políticos corruptos y rateros, porque nos están robando el magisterio de la Iglesia. Y por eso tanta confusión. Lamentablemente, y esto ningún sacerdote, públicamente, ni en sermón, ni en conferencia, ni por libro lo dice, porque no saben. No hay que ser muy inteligente para saberlo. Pero bueno. Y así pues continúa este carisma de la verdad y de la fe nunca deficiente, fue divinamente conferido a Pedro y a sus sucesores en esta cátedra. Por eso se dice ex cátedra. De él la cátedra de Pedro pontificando en la confirmación de la fe a la Iglesia. Y continúa.
enseñamos, y aquí va la parte ex cátedra, no, porque la hace en el concilio. O a menos que esté en el concilio y él lo tome ya como él solo. Pero bueno, si es concilio, no es ex cátedra. Ahora, si él se abre y dentro del concilio él lo quiere hacer ex cátedra, también lo puede hacer, pero normalmente es en el concilio que lo hizo. Porque quería comprometer no solo su infalibilidad personal, sino la de toda la iglesia. Esa es la diferencia. Y dice, enseñamos y definimos. Esto es lo dogmático, todo lo demás es explicación. ¿Es infalible o no? De acuerdo a que esté redefiniendo lo ya definido, lo ya sabido, lo ya machacado. Pero no hay que confundir redefinir con definir. Porque cuando yo defino el dogma de la Santísima Trinidad o lo profeso, no estoy definiendo nada y estoy diciendo algo infaliblemente. Porque estoy tomando con mis propias palabras la definición de la Iglesia y en ese sentido habría como una redefinición en el caso de que lo hagan los miembros de la Iglesia, del magisterio. Dice, enseñamos y definimos ser dogma divinamente revelado, que el romano pontífice cuando habla es cátedra, esto es cuando cumpliendo su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, define por su suprema autoridad apostólica que una doctrina sobre la fe y costumbres debe ser sostenida por la Iglesia Universal. ¿Está claro? Pero tiene que ser como pastor y doctor de todos los cristianos, no de un grupito, con la suprema autoridad, que no la ejerce siempre. ¿Cuándo la ejerce? Cuando confirma a los hermanos en la fe ex cátedra. Lo otro es autoridad, pero no es la suprema. Entonces, eso es ex cátedra, sencillo, está claro. Y el que no entendió es un burro, un animal, o tiene la cabeza chueca. Pero el padre Altamira, suavizano Ebec, para que suene más chic, de mi parte, dice que ex cátedra es siempre, pero es un imbécil y dice una herejía. Y si fuera así, está mal definido esto. Así de claro. No distingue, y eso que fue abogado, no le da la cabeza ni para ser abogado y menos para ser sacerdote y ahora suavizan Ebec. Entonces cometió un acto cismático y herético, porque por eso él se hace consagrar obispo. Y viene a enmierdar a Colombia y a engañar a los fieles. A ver si él es capaz de explicar esto. Es que ni él, ni ninguno, lo lamento. Y por eso la confusión que reina. Pero eso es lo que creen todos los tucistas imbéciles y viscerales, y por eso cismáticos y heréticos. Porque el Papa no se puede equivocar. Ah, no, ¿y por qué San Roberto del Armino
San Alfonso María de Ligorio y San Francisco de Sales, 3 santos, dicen que el Papa es defectible en la fe. ¡Ah, no! Pero aquí está, me dice que la cátedra de Pedro, sí, burro, pero en la condición pontificia de máxima autoridad, confirmando a los hermanos en la fe. Nada más. Eso es todo. Y eso no se ejerce todos los días. Y hay papas que nunca la han ejercido. La única definición, la última definición solemne, bueno, fue la de la Asunción. Pero ex cátedra, ¿quién me puede decir cuál es la última? Hay una, yo no la sé, no la tengo presente. Pero el Papa no habla ex cátedra en cualquier momento. Esto lo dice el imbécil Altamira. Padre Altamira. Porque es lo único seguro que tiene. El pontificado, que lo pruebe. Pero como es orgulloso, manipulador, y no le interesa la verdad, sino el poder, ¿qué es el obispo? Tiene el sumo poder. ¿Y qué? ¿Explicaste cuál es ese poder? No. Pero tengo el poder ya. Bueno. Cree tener el poder. El imbécil. Tiene la mala suerte de estar al lado mío, porque si estuviera en la China yo ni hablara. Pero está al lado mío, y bueno, ¿qué vamos a hacer? El destino lo... Y permite estas cosas, para que yo me explicite en lo que nunca quería tampoco decir. Que el tusismo es herético y cismático. Tanto la línea gerardiana y de los italianos, materialiter y formaliter, que es una estupidez metafísica sin congruencia y menos aplicación teológica, como pretende el otro gran bocho y genio de Gerard de Loria. Era un gran matemático, pero un gran matemático está en el segundo grado de abstracción, no en el tercer mal llamado, que es la separación metafísica. Eso es todo. Y con la cara lo digo bien de judío, porque yo no lo conocía. Cuando vi una foto digo, pero este es un judío safardí de mucho pelo. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando uno es de raza judía y se vuelve católico y ferviente y bueno, quedan los genes. Y eso lo desvía a uno. Porque el judío tiene un compromiso con los religiosos, para bien o para mal. Pero Monseñor de Castromayer, estúpidamente, lo cual me muestra que es un poco flojo, dice, pero si lo dijo Gerard de Loria, yo lo acepto. No, señor. Un obispo no puede decir eso. Un obispo tiene que asentar cátedra. Pero como él fue obispo, porque Plinio Correa de Oliveira lo puso como el pastor de la TFP, y en nombre de eso lo hicieron obispo. Estaba endeudado, comprometido, aunque era muy buen obispo, pero un poco pendejo, perdónenme, porque cuando se retira no lo dice claramente. Y tanto daño que ha hecho la TFP bajo capa de tradicionalismo. Las cosas como son. Pero bueno, las falencias de los dos grandes obispos del siglo XX, Monseñor Lefebvre y de Castromayer. Ni se diga de los otros. Entonces está claro. Por eso es indefectible la cátedra de Pedro como cátedra de Pedro, no como la casa de San Pedro donde vive y duerme, sino la cátedra de la confirmación en la verdad. Y si no se entiende eso, no se entiende nada, y entonces no hablemos. ¿Está claro?
No hay más que explicar. Se pueden dar más explicaciones, pero lo esencial está ya dicho. Por eso, el padre Marín Sola, en su libro La evolución homogénea del dogma, también nos dice: recordándonos un punto muy esencial, que es al baño María y no María al baño. El Concilio Vaticano, en la página 455, este libro en Necón no lo lee nadie, y es un libro fundamental para entender qué es el dogma, qué es el magisterio, qué es definir. Y que por eso fue laudado por Merry del Val, que fue secretario de San Pío X, por si fuera poco. El Concilio Vaticano no defendió la infalibilidad de la Iglesia, que da por supuesta, sino la infalibilidad del Papa, declarando que éste tiene la misma infalibilidad que Jesucristo dio a su Iglesia. Ahora vuelven la tortilla al revés. Es el Papa que es infalible y participa en la infalibilidad de los otros. ¡Qué estupidez! ¿Está claro? Entonces, ¿se dan cuenta? Y esto lo escribió en el año 20 o 30. Y por eso dice en latín: definimus Romanum pontificem cum doctrina de fide moribus definit exea infabilitate. Lo mismo que dice Vaticano I. Entonces, aquí podemos terminar, pero tengo una fotocopia más que también nos dice lo mismo, pero nos aclara el sentido de definir. Porque no es como dice el padre Marcil: el magisterio ordinario transmite y el extraordinario define. No. O como es que decía que el universal ordinario, bueno. No. Todo magisterio transmite y define si está ejercido como universal ordinario o como universal extraordinario, concilio o cátedra. Y dice: en la página 258, la evolución homogénea del dogma católico. Pero este magisterio o definiciones de fe puede ejercerse de hecho y se ejercen por la Iglesia de dos modos. Primero, por magisterio solemne, o sea, el concilio ecuménico, sea del Papa solo, hablando ex cátedra, sea del concilio ecuménico, sea del Papa solo, hablando ex cátedra. Lo mismo que ya hemos leído. Segundo, por magisterio ordinario, esto es por la enseñanza o predicación ordinaria de la Iglesia Universal. Ambos medios de ejercer el magisterio sobre el contenido y sentido del depósito revelado son de igual valor dogmático, y ambas son verdaderas definiciones de fe. No hay sino una diferencia accidental, y es que el magisterio del concilio ecuménico o del Papa hablando ex cátedra se ejercen con mayor solemnidad y aparato de fórmulas, y es fácilmente discernible por todos, mientras que el magisterio ordinario se verifica sin aparato ni formulismo, especialmente a través de la enseñanza universal de la Iglesia, y a veces no es tan fácil de distinguir su alcance y significado. Pero así es como la Iglesia cree en la Santísima Trinidad.
Por ejemplo, primer dogma. Porque nadie dijo definimos. Siempre se tuvo que creer desde el vamos para ser católico. Entonces, verdad del depósito revelado, cuyo sentido, porque si no está aclarado, definido, determinado el sentido, no es dogma, cuyo sentido haya sido infaliblemente fijado o determinado, sea por magisterio ordinario, sea por magisterio solemne en la Iglesia, es verdad no solamente revelada, sino también definida. Esa es la diferencia que hay entre materialmente de fe y formalmente de fe. Si la Iglesia no me define por alguno de sus órganos, que ya he explicado, el sentido, no hay dogma. Y así dice: no quiero leer todo, pero dice: equivale a preguntarse si cabe fe definida respecto a la verdad antes que o sin que su sentido haya sido infaliblemente determinado o enseñado, sea por el magisterio solemne, sea por el magisterio ordinario de la Iglesia. Para contestar entonces que antes de esa definición o determinación o fijar el sentido, no hay dogma. Por eso dice: verdad pues del depósito revelado, cuyo sentido no haya sido aún fijado infaliblemente, ni por magisterio solemne, ni por el ordinario de la Iglesia, es verdad revelada, pero no definida. Claro. Ahora esto, que es tan sencillo, no lo entiendo. ¿Por qué? Porque hay prejuicios, y hay estupidez humana, y falta de amor a la verdad. Y cada uno quiere, en esta crisis, no conocer la verdad, no conocer lo que dice la Iglesia, sino lo que me favorece a mí para yo saliendo obispo, papa o lo que sea. Eso es todo. Lo lamento. Y la fraternidad comete ese pecado. Esto no lo ha enseñado. ¿Por qué? Porque no sabe. ¿Pero qué queremos con un superior Smithberger con cara de chino? Parece que lo parieron allá en Siberia. Porque alemán por la jeta o la mandíbula. Pero los ojos de chino que tiene, de mongol, no se lo quita nadie, aunque sea rubio y de ojos verdes. ¿Qué quieren con el imbécil suizo de Fele? Dos superiores, y ahora Pagliarani. Puede ser más culto porque estimo que como me lo dijo un suizo, aquí apreciamos en Suiza no a los franceses, en primer lugar a los españoles e italianos como más cultos y preparados, después a los franceses. Yo me extrañé, porque yo le dije: hombre, ¿cómo? Entonces por esa puede ser un poco más culto, por cultura italiana, pero sigue siendo el mismo imbécil. Y si no lo es, que me lo demuestre. Abriendo cátedra como superior sobre el tema, enfrentando el problema y no esquivándolo, y queriendo estar bien con Roma, y así hasta los curitas de Bogotá, que no teníamos un peso hace 20 años, ahora tienen para hacer lo que se les dé la gana. Y así todo le siguen pidiendo, mangoneando, como dicen en la Argentina, a los fieles. Por eso a mí no me gusta, aunque esté muy necesitado, pedir a los fieles. Pero les recuerdo, yo me mantengo porque los fieles
me ayudan, si no me vengo abajo. Y fieles de aquí y del extranjero. Pero no me gusta pedir. Y si alguna vez he pedido, ha sido en 2 ocasiones por fuerza mayor. La compra de este apartamento y la hechura de la casa donde tengo derecho a vivir después de 70 años. Con cabeza e inteligencia dirigiendo a los fieles, cosa que no hace ningún otro cura. Perdónenme. Y si va el Che yo por delante, bienvenido. No me importa. Pero la verdad por delante. Punto. Y si yo digo la verdad y paso como el burro por delante, pues no me espante. Se acabó. Pues bien, colorín colorado, este cuento se ha acabado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.